Después de cuidar a mi nieto durante 20 años, lo escuché decir que yo era solo una sirvienta discapacitada. No lloré. Antes de irme, le dejé una carta que lo haría arrepentirse para siempre. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Caminaba por el pasillo del hospital con mi lonchera todavía tibia en la mano. El olor a atole de frijol mungo se colaba en el aire. El platillo favorito de Mateo desde que era un niño pequeño que se sentaba en mis piernas pidiendo otra cucharada. Hoy lo cociné con cuidado. Le puse cebolla dorada para darle más sabor, pensando que él trabajaba duro y que algo calientito le vendría bien en su turno largo. A mis 72 años mis pasos ya no eran firmes, y mi pierna izquierda se había debilitado desde la caída por las escaleras cuando Mateo tenía 10, pero igual me esforzaba. Por él. Por Mateo, la única luz que me quedaba después de que mi hija se fue para siempre. El Hospital Ciudad de México estaba tan ruidoso como siempre. Yo ya me lo conocía de memoria, cada rincón del pasillo, cada silla de piel desgastada en la sala de espera. Vi a Mateo a lo lejos, parado en el pequeño jardín, con su bata blanca impecable, esa que yo había planchado con esmero anoche, doblando cada pliegue con cuidado. Estaba hablando con el profesor Fuentes, al que él llamaba el maestro, el mismo que le había conseguido la pasantía en este hospital. Sonreí, lista para acercarme y saludar, para agradecerle una vez más. Pero cuando estaba a solo unos pasos, Mateo volteó, nuestros ojos se cruzaron y lo vi con una expresión de susto. Como si mi presencia fuera algo que no debía estar ahí. Sin darme tiempo a hablar, gritó con tono molesto. Abuela, ya le dije que no era necesario que me trajera comida. Yo puedo comer en casa. No interrumpa mi trabajo, por favor. Me quedé inmóvil, apretando la lonchera. El profesor Fuentes me sonrió con cortesía, pero Mateo ya había pedido permiso. Caminó rápido hacia mí y me jaló hacia una esquina junto a la pared con plantas. Su tono se suavizó, pero yo noté su impaciencia. Abuela, ¿por qué vino sin avisar? No haga eso otra vez. ¿Sí? La gente se va a reír. Me quedé callada, solo quería darle el atole, pero Mateo me interrumpió. Estoy ocupado, váyase por favor. Sonrió, una sonrisa forzada, y se dio la vuelta, dejándome con la lonchera que ahora parecía pesar 1 tonelada. Iba a decirle que olvidó su comida, pero mis pasos se detuvieron al escuchar su voz, clara y fría, hablando con el profesor Fuentes. Ella es una empleada doméstica discapacitada que mi familia acogió por lástima hace más de 20 años. Trabaja sin paga, cocina, limpia, lava. Útil, pero, ya sabe, no es familia ni nada. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La lonchera se me cayó. El atole se derramó, caliente, salpicándome las piernas. El sonido del golpe fue fuerte, pero yo solo escuchaba el latido de mi corazón, golpeando como si fuera a explotar. Me alejé. Me escondí detrás de la pared cubierta de plantas, sin querer que Mateo supiera que había escuchado todo. ¿Empleada discapacitada? ¿Por lástima? Durante 20 años vendí mi departamento para pagarle la universidad. Pasé noches bordando flores para bodas por internet para comprarle libros. Renuncié a mi vejez para preparar cada comida, cuidar cada sueño suyo. Y ahora resultaba que en los ojos de Mateo solo era una viejita de la que se compadecían y a la que le dieron trabajo. No lloré. No en ese momento. Recogí la lonchera, me sequé las lágrimas que amenazaban con salir y me fui del hospital. De regreso, solo podía ver el rostro de Mateo, no el niño que me abrazaba llorando cuando extrañaba a su mamá, sino el joven presumido, dispuesto a mentir con tal de conservar su imagen de muchacho exitoso. Le daba miedo que supieran de dónde venía, que supieran que creció gracias a una viejita como yo. Esa noche, me senté en el cuartito junto a la cocina, donde he dormido tantos años, viendo mis pocas pertenencias. La máquina de coser vieja, algunos hilos con flores de margarita y las cartas que Mateo me escribió de niño, dándome las gracias por cuidarlo. Antes las guardaba como un tesoro, ahora me parecían una burla. Llamé a Rosa, mi amiga, que es abogada. Rosa, necesito que me ayudes a revisar los papeles de la casa, los seguros, todo lo que esté a mi nombre. Rosa se sorprendió,
pero dijo que sí sin pensarlo. A la mañana siguiente, crucé la puerta de su oficina en la colonia del Valle. Era una casita de ladrillo, algo descuidada por fuera, pero por dentro limpia y ordenada, con una mesa de comedor de madera en medio del cuarto. Rosa ya estaba sentada, con una pila de papeles frente a ella. Me senté frente a ella, con las manos entrelazadas. «Ya revisé todo», dijo Rosa con voz seria, empujándome unos documentos. «El contrato de la casa, los recibos de luz y agua, el certificado de propiedad, aquí está todo». Fue pasando hoja por hoja, señalando las letras chiquitas. «Pero hay algo que necesitas saber. Desde hace medio año, Mateo ha puesto los recibos a su nombre. Además, contactó a una inmobiliaria para pedir la evaluación de la casa». Sentí como si alguien me apretara el pecho. Esa casa la pagué a medias con el dinero del seguro cuando murió mi hija. Recuerdo bien esas noches cosiendo flores para bodas hasta tarde, las mañanas vendiendo bordados en el mercado, cada euro ahorrado para esa casa, el hogar que Mateo y yo compartimos por 20 años. «¿Desde cuándo hace eso?», pregunté con la voz apenas audible. Rosa negó con la cabeza y me entregó una copia del expediente inmobiliario. «Guárdalo, es tu respaldo». De camino a casa, sentía el papel arrugado en el bolsillo y los pasos me pesaban más que nunca. No era enojo, era un vacío. Yo crié a Mateo desde que era un bebé. Le lavé los pañales, le cociné, le compré sus libros. Y ahora, sin decirme nada, pone los servicios a su nombre y quiere vender la casa. Al llegar, abrí el cajón en su cuarto. No quería hurgar, pero necesitaba respuestas. En un rincón encontré un contrato de traspaso del terreno, sin firmar, pero donde mi nombre no aparecía. Seguí buscando y hallé otro documento, un proyecto de inversión personal de Mateo, con notas donde pensaba usar la casa como aval preliminar. Cerré el cajón con las manos temblorosas. Esa casa no era solo paredes, era sudor, recuerdos, años enteros de mi vida tratando de darle un hogar digno al niño. Regresé a mi cuarto, ese espacio chiquito junto a la cocina donde dormí tantos años. La máquina de coser seguía ahí en silencio, con los hilos y una foto de mi hija al lado. Me senté, encendí la máquina, pero no cosí nada. Solo miraba la aguja, pensando en tantas noches que me sentaba ahí mientras Mateo dormía. Ahora él es doctor y me llama la sirvienta lisiada. Esa noche, el celular vibró con un mensaje de una prima de Mateo por parte de su papá. Me invitaba a una reunión familiar el fin de semana. Leí el mensaje y respondí: «Gracias, pero tengo otros planes». Nunca me presentaron como parte de la familia en esas reuniones. Solo era la señora que lo cuidó desde chiquito. Apagué el celular y empecé a empacar. Unas cuantas mudas de ropa, los hilos, la cajita de madera con las cartas de Mateo y mi libreta de ahorros. 2 millones de euros, lo que junté durante 20 años vendiendo bordados y flores para bodas. No era mucho, pero era suficiente para empezar de nuevo. Encontré un departamentito en Coyoacán, en una zona tranquila de las afueras. Está en planta baja, mide apenas 30 metros cuadrados, pero tiene una ventana grande que da a una calle llena de árboles. Llamé al dueño y pagué 6 meses de renta por adelantado con parte de mis ahorros. «¿Cuándo se muda?», preguntó él. «El lunes por la mañana», respondí con voz tranquila. Empaqué en silencio, unas cuantas mudas de ropa y los 8 millones de euros que llevaba más de 20 años escondiendo. Renté un lugarcito en las afueras, con ventana que da a una calle arbolada. Antes de irme, dejé un sobre la mesa de la sala. Dentro iba una carta que escribí con letra temblorosa, pero clara. «Mateo, ya me fui. No me busques, ni preguntes por qué. Porque si te importara, no habrías dicho esas palabras en el hospital, frente a los demás, sobre quien dedicó toda su juventud y vejez para criarte. No estoy enojada, solo me siento vacía. No tienes que explicar nada. Ya entendí. Entendí que, para ti, no soy más que una sirvienta a la que tu familia, por compasión, dejó quedarse. ¿Sabes? Yo creí que esta casa sería el lugar donde terminaría mis días, junto a quien consideré mi nieto de verdad, el tesoro de mi vida. Pero al final me fui sola,
como si nunca hubiera existido en tu corazón. Aquí dejo la llave y los años que ya pasaron. No hace falta que los guardes, ni que me los devuelvas. Solo quiero que sepas una cosa, no soy tan pobre como piensas. Durante estos 20 años, además de cocinar y lavar, también bordé por encargo, vendí flores para bodas, hice manualidades por las noches, juntando y ahorrando euro por euro. Ese dinero lo escondí, no porque no confiara en ti, sino porque pensaba que aún no estabas listo para necesitarlo. Después, cuando creciste, planeaba convertirlo en un fondo para ayudarte a comenzar tu camino. Pero quizás, como todo te lo di tan fácil, pensaste que yo no tenía nada. Tengo 8 millones de euros en una cuenta a mi nombre, y también tengo dignidad, esa que acabas de quitarme, pero que pienso recuperar. No me busques por dinero. No escribo esta carta para repartir herencias ni para que me tengas lástima. La escribo para recordarte algo. Nadie tiene derecho a borrar las manos que lo cargaron en medio de la tormenta. Que tengas suerte en tu nueva vida, esa donde ya no estoy. Irene García. Cuando terminé de escribir la carta, la doblé, la metí en un sobre y la dejé sobre la mesa de la sala. Afuera, las plantas se movían con el viento, pero no sentí alivio. Solo sentí un vacío, justo en el lugar donde antes vivía el amor que sentía por Mateo. Aquella noche, abrí una caja de madera y saqué una carta vieja que Mateo había escrito cuando iba en tercero de primaria. Abue, te amo más que a nada en el mundo. Leí en voz baja, luego la doblé de nuevo y la guardé en una repisa alta. No lloré, pero el pecho me dolía como si alguien me hubiera hecho un agujero. Crié a alguien que no me ve como familia. Le dediqué toda mi vida a alguien que terminó llamándome la sirvienta. Me acosté, cerré los ojos intentando dormir, pero en mi cabeza la voz de Mateo seguía sonando, fría, clara, la sirvienta lisiada. El lunes por la mañana me mudé a un departamento pequeño en Coyoacán. Está en planta baja, mide unos 30 metros cuadrados, pero tiene una ventana grande que da a una calle llena de árboles. Me paré en medio del cuarto, respiré el olor leve a madera vieja y escuché los pajaritos allá afuera. El repartidor dejó unas cajas en el piso, me saludó y se fue. Fui abriendo las cajas una por una, acomodando las cosas con calma, la máquina de coser vieja junto a la ventana, las tazas de té en un estante, la foto de mi hija sobre una mesita, al lado del champú que he usado por años. Pagué 6 meses de renta con una parte de mis ahorros, que suman 8 millones de euros. El resto le pedí a Rosa que lo depositara en una cuenta nueva, a mi nombre. Ya no quiero correr más riesgos. Los primeros días casi no salí. Cocinaba arroz recalentado, calentaba atole aguado, comía con sal y pimienta, dormía mal. Algunas noches me despertaba empapada en sudor, soñando con Mateo de niño, corriendo hacia mí y gritándome, ¡Abue!, con esa voz dulce. En el sueño se reía y me abrazaba las piernas como cuando era chiquito. Pero al despertar, lo único que veía era el techo oscuro y el golpeteo fuerte de mi propio corazón. No lloraba, pero cada vez sentía un dolor en el pecho como si algo dentro de mí se rompiera. Empecé a abrir unas cajas viejas, saqué un montón de papeles, el registro del kinder de Mateo, recibos de la universidad, la factura de su primera computadora, el comprobante de la transferencia para su viaje corto a España, el aval bancario que firmé cuando necesitó dinero para abrir su consultorio. Todos llevaban mi firma, chueca pero clara. Puse los papeles sobre la mesa, mirándolos como quien repasa 20 años de vida. Cada hoja era una noche sin dormir, una mañana en el mercado, una madrugada cosiendo para juntar el dinero para Mateo. Los volví a doblar y los guardé en una caja metálica vieja, con llave. En un sobre pequeño encontré otra carta que Mateo había escrito en quinto de primaria. La letra infantil, toda dispareja. Abue, tú eres mi superheroína. Nadie lava la ropa mejor que tú. La leí, la doblé y no la tiré. La metí en la caja de madera, la puse en la repisa alta, donde no la viera a diario. Es un recuerdo, sí, pero también un recordatorio de todo lo que di y de lo que nunca recibí a cambio. Una noche, cenaba un plato de atole frente a la mesita. En la tele sonaba el noticiero local. Al mirar, ahí estaba Mateo en la pantalla, con bata blanca,
rodeado de otros doctores. Lo estaban entrevistando, lo presentaban como un médico joven que lideraba un programa de salud en zonas rurales. Su cara brillaba, su voz firme decía: «Mi familia siempre ha sido mi mayor apoyo». Luego mencionó a sus abuelos paternos, a un tío, a una tía por parte de su papá. De mí, nada. Ni una sola palabra sobre mí. Puse el tazón de atole sobre la mesa, apretando con fuerza el borde. La pantalla seguía mostrando a Mateo abrazando a una paciente mayor, con una sonrisa cálida y la luz de la ventana del hospital iluminando su bata blanca. Apagué la televisión y el silencio llenó el cuarto. Saqué la cartera, tomé la foto de mi hija, la mamá de Mateo, y la miré. Sonreía, con los ojos brillando como cuando estaba viva. Mateo nunca ha mencionado a su madre en ninguna entrevista, ni me ha llamado abuela en sus momentos de gloria. Guardé la foto, me levanté y bajé una caja de madera del estante. La abrí y saqué todas las cartas y fotos viejas de Mateo, desde que usaba uniforme de kinder hasta la de su graduación universitaria. Las metí en una caja de cartón pequeña y las cerré con cinta. No quería volver a verlas, no porque lo odiara, sino porque ya no quería seguir viviendo con los recuerdos de alguien que no me considera parte de su familia. Metí la caja en el fondo del closet y lo cerré con llave. Antes de dormir, tomé la libreta que estaba sobre la mesa y escribí unas líneas. Ya no espero un gracias, he dejado de esperar. Cerré la libreta, apagué la luz y me acosté. Esa noche no soñé con Mateo, pero el sueño no fue tranquilo. Me desperté a las 3 de la mañana, me senté junto a la ventana y miré la calle de Coyoacán cubierta de neblina. La luz de los faroles se filtraba entre los árboles creando sombras calladas. Pensé en mi hija, en los años que viví para Mateo y en cómo me fui volviendo invisible dentro de mi propia vida. A la mañana siguiente, llamé a Rosa para preguntarle si había averiguado algo sobre la casa. «Estoy al pendiente, hermana. Mateo no ha hecho nada nuevo, pero voy a revisar con más cuidado», me dijo. Le agradecí y colgué. Abrí la ventana para dejar entrar el aire fresco. Saqué la máquina de coser, le quité el polvo, pero no cosí. Solo me senté a mirar los hilos de colores, recordando cuando le hacía ropa a Mateo o le arreglaba los pantalones antes de cada nuevo ciclo escolar. Esas cosas las hacía por amor, pero ahora solo me duelen. Empecé a vivir más despacio en Coyoacán. No salía mucho, solo al mercadito cerca de casa para comprar verduras, arroz y sal. Cocinaba comidas sencillas y comía sola junto a la ventana. Algunos días prendía la tele, pero ya no veía las noticias. Me daba miedo volver a ver a Mateo, escuchar palabras que me lastimaran. Tomé la foto de mi hija, la puse sobre la mesa y limpié el marco con cuidado. «Hija, hice todo lo que pude», susurré, sin esperar respuesta. Sentí que algo se aligeró dentro de mí. No lloré, pero supe que algo estaba cambiando. Ya no quiero esperar a que Mateo me llame abuela, ni vivir esperando un agradecimiento. Quiero vivir para mí, aunque sea con pasos pequeños, como sostener una flor o ver el sol entrando por la ventana. Regresé a casa, puse una ramita de lavanda junto a la foto de mi hija. Escribí en la libreta: «No voy a dejar que me borren». Luego apagué la luz y me fui a dormir, esta vez sin soñar. Un miércoles por la mañana decidí salir del departamento en Coyoacán para caminar al mercado. Era la primera vez que salía desde que me mudé, después de días encerrada entre 4 paredes. El camino empedrado hacia el mercadito estaba cubierto de árboles, con trinos de aves mezclándose con los pregones de los puestos. Compré algunas verduras, una bolsa de arroz y unos huevos, y regresé caminando con calma. En el camino, me detuve frente a una florería pequeña en la esquina. El letrero escrito a mano decía «Florería Carmen» y colgaba junto a una puerta de madera desgastada. El aroma de crisantemos y lavanda me envolvió y me hizo entrar. La dueña, doña Carmen, más o menos de mi edad, con el cabello recogido en un chongo alto y una sonrisa tranquila, me saludó con un acento norteño marcado. ¿Apenas se mudó por aquí? No la había visto antes. Asentí mientras acariciaba un ramo de margaritas blancas en el estante. Acabo de dejar un lugar
donde ya no me consideraban parte de la familia. Dije con voz suave pero firme. Carmen sonrió, sin juzgar. Entonces, bienvenida al barrio de quienes empezamos desde cero, respondió, y me contó cómo dejó a su esposo después de 30 años aguantando y cómo comenzó a sembrar flores con lo poquito que tenía. Me quedé escuchando, sintiendo como si un lazo invisible nos uniera. Dos mujeres que habían vivido en silencio y que ahora buscaban levantarse. Carmen me invitó a quedarme a tomar un té. Nos sentamos en una mesita de madera dentro del local, compartiendo una taza de té caliente mientras charlábamos por media hora. Nadie preguntó el nombre de la otra, solo nos decíamos usted y yo. Le conté brevemente sobre Mateo, la casa, y los años que pasé cuidándolo. Viví como si no existiera, ya no más, dije. Carmen asintió sin decir nada más, solo volvió a servirme té. Cuando salí de la florería con el ramo de margaritas en la mano, sentí que el corazón me pesaba menos, como si me hubiera quitado una piedra de encima. Desde ese día, empecé a visitar Florería Carmen casi todas las mañanas. A veces compraba una ramita de lavanda, a veces me quedaba a ayudar a acomodar flores y otras solo tomaba té con Carmen. Esa tiendita se convirtió en un rincón de paz para mí. Una tarde sonó mi celular. Rosa me escribió diciendo: «Hermana, ya revisé todos los papeles de la casa vieja. Hay base suficiente para armar un caso y pedir que reconozcan tu aportación». Le respondí y quedamos de vernos en una cafetería cercana. A la mañana siguiente llevé mi cuaderno de bordado y un fajo de recibos de transferencias. El dinero que le mandé a Mateo cuando estudiaba medicina. Colegiaturas, renta, libros. Le entregué todas las copias a Rosa en el café. Ella revisó hoja por hoja, tomando notas con cuidado. «Hermana, veo que Mateo anda ofreciendo la casa en una página de bienes raíces, aunque aún no tiene el derecho total», dijo en voz baja. No me sorprendí. Después de todo lo que Mateo hizo, ya no esperaba que cambiara. Solo asentí y le dije: «Haz lo que se tenga que hacer». Al llegar a casa, abrí mi libreta de ahorros y saqué un cuadernito donde empecé a anotar cada gasto que hice por Mateo: la universidad, la moto, los recibos de luz y agua, las reparaciones de la casa. Cada número representaba una noche cosiendo hasta tarde, una mañana vendiendo flores en el mercado. Anoté todo con detalle, luego cerré el cuaderno y lo guardé en un cajón. No necesitaba que Mateo me devolviera el dinero, pero sí necesitaba recordar lo que hice por él y saber que valgo más que sus palabras. Esa noche me senté en el suelo de la sala y encendí una velita. La luz amarilla iluminaba la pared, cálida pero callada. Murmuré como hablando conmigo misma: «Está bien si nadie da las gracias, pero nadie tiene derecho a negarme». No lloré, no sentí rabia. Solo quería dejar claro que existo, que no soy la sirvienta inútil, como dijo Mateo, sino una abuela que dedicó toda su vida a amar. Empecé a tener una vida más tranquila en Coyoacán. Cada mañana me levantaba temprano, preparaba té y me sentaba junto a la ventana a mirar los árboles. Pasaba por la florería de Carmen. A veces la ayudaba con los arreglos. Otras solo me quedaba escuchando sus historias. Una vez, Carmen me dio una ramita de crisantemo amarillo y dijo: «Quédatela, para que recuerdes que aún puedes florecer, estés donde estés». Sonreí y la puse en un florero pequeño sobre la mesa. Ya no pensaba tanto en Mateo, pero cada vez que lo recordaba, sentía un pinchazo en el pecho. No porque quisiera que me pidiera perdón, sino porque le dediqué demasiados años de mi vida y me olvidé de mí misma. Rosa me volvió a llamar una tarde, con más noticias. «Hermana, Mateo ya contactó a otra inmobiliaria, pero aún no firma nada. Yo voy preparando la demanda, pero ¿quieres hablar con él antes?». Negué con la cabeza, aunque Rosa no me viera. «No hace falta», respondí. Todo lo que tenía que decir ya lo escribí en esa carta. Rosa no preguntó más. Solo prometió que se encargaría de todo rápido. Volví a la florería y vi a Carmen haciendo un arreglo fúnebre. Me invitó a ayudarla, enseñándome a combinar crisantemos blancos con lavanda.
Seguí sus instrucciones, con movimientos lentos, sintiendo la suavidad de cada flor. «Tienes buena mano», dijo Carmen sonriendo. No respondí, solo sonreí. Por primera vez en meses, sentí que hacía algo solo para mí, no por nadie más. Esa noche, me senté junto a la ventana a ver cómo la luz de la calle se filtraba entre los árboles. Saqué mi libreta y escribí: «No necesito que Mateo me dé las gracias. Solo necesito no olvidar quién soy». Cerré la libreta y me fui a dormir. Esa noche dormí sin pesadillas, la primera vez desde que dejé mi antigua casa. Soñé que estaba en un campo de crisantemos, el viento soplaba suave y ya no buscaba a nadie que me dijera «abuelita». 3 días después de dejar la casa, estaba limpiando mi máquina de coser en el departamentito de Coyoacán cuando escuché que tocaban la puerta. Levanté la vista, algo sorprendida, porque nadie sabía que vivía ahí, excepto Rosa. Abrí y ahí estaba Mateo, con una cajita de churros y un pequeño ramo de crisantemos. Su cara mostraba preocupación, sin esa seguridad de siempre. Tenía el cabello despeinado, la camisa un poco arrugada, los ojos me miraban con cautela. «¿Cómo estás, abuela?», dijo forzando una sonrisa. «Leí tu carta. Me conmovió mucho. Lo siento, de verdad». No respondí enseguida, solo abrí más la puerta para que pasara. Serví 2 tazas de té y las puse en la mesita junto a la ventana. La habitación estaba en silencio, solo se oían los pájaros desde la calle arbolada. Mateo se sentó mirando a su alrededor. La máquina de coser, la foto de mi hija en la mesa, el florero con crisantemos blancos que compré en la florería Carmen. Carraspeó y dijo despacio: «Mencionaste el ahorro en la carta. ¿Todavía lo tienes? No sabía que fueras tan hábil, abuela». Asentí, sujetando la taza caliente entre las manos. «Ese dinero es fruto de mi trabajo. Nadie puede tocarlo», dije con voz firme, sin levantarla. Mateo se rascó la cabeza, sonrió con incomodidad. «No me refería a eso. Solo pensaba que, si quisieras invertirlo o ponerlo a mi nombre para que sea más fácil de manejar, pues...». Dejó la frase en el aire, esperando. Puse la taza sobre la mesa. El sonido de la porcelana sobre la madera fue suave. «No te preocupes», lo interrumpí. «Voy a usar ese dinero para protegerme, con la ley». La cara de Mateo cambió al instante. Frunció el ceño, entornó los ojos y subió la voz. «¿Me vas a demandar? ¿Por qué? Soy de tu familia». Lo miré directo a los ojos, tranquila. «Nadie considera de la familia a quien le dicen sirvienta discapacitada. He autorizado a Rosa, mi abogada, para presentar la demanda ante el juzgado. Pronto recibirás los papeles». El ambiente se puso tenso. Mateo se levantó de golpe. La silla de madera rechinó. «¿Estás loca o qué?», soltó con rabia. «¿Por qué tienes que hacer tanto drama? Si alguien escucha, va a pensar que te estoy usando». No parpadeé. Mi voz seguía firme. «Porque es verdad». Mateo se quedó congelado. Luego casi gritó: «Te di casa, comida, ropa. ¿Qué más quieres? ¿Ahora me muerdes la mano como perro callejero?». La palabra perro cortó el aire como cuchillo. No respondí. Me levanté, caminé hacia la puerta, la abrí y dije suave: «La casa la pagué a la mitad. Y todo lo que hice por ti, no lo estoy reclamando. Solo quiero que se reconozca». Mateo se quedó parado un momento, apretando el ramo de flores hasta que algunos pétalos de margarita cayeron al suelo. Escupió entre dientes: «Te vas a arrepentir, te lo juro». Luego se fue sin mirar atrás. Cerré la puerta, puse el cerrojo sin que me temblara la mano. Me quedé ahí, mirando la madera, escuchando sus pasos alejarse sobre las piedras. No me dolió como pensé. Sentí más bien como si hubiera cortado una cuerda que llevaba demasiado tiempo atada a mí. Volví a la mesa, recogí los pétalos caídos y los puse en un florero. Pensé en los días que le cocinaba atole de frijol mungo a Mateo, en cómo no soportaba la cebolla cruda pero le encantaba frita, en cómo prefería el té clarito. Recordaba todo de él, menos que pudiera llegar a odiarme así. Me senté, abrí mi libretita y escribí: «No necesito que me pida perdón, solo quiero no ser borrada». Esa tarde pasé por Florería Carmen. Carmen estaba armando un arreglo para un velorio. Al verme, sonrió. «¿Tan temprano?».
¿Qué va a llevar hoy? Negué con la cabeza, solo pedí una taza de té. Me senté con ella, le conté en resumen lo que pasó con Mateo. Carmen me escuchó sin interrumpir, solo asintió cuando terminé. «Hiciste bien», me dijo, dándome una ramita de lavanda. «No dejes que nadie pisotee todo lo que has hecho». Tomé la flor y regresé a mi departamento. Rosa me llamó para avisar que ya presentó la demanda en el juzgado de primera instancia en Ciudad de México, solicitando que se reconozca mi aporte a la casa y los años que cuidé de Mateo. Tengo todos los documentos, recibos, facturas, contratos. Mateo tendrá que rendir cuentas ante el juez, me dijo Rosa. Le agradecí y colgué. No me sentía feliz ni triste. Solo tenía la certeza de que estaba recuperando lo que me corresponde. No dinero, sino dignidad. Esa noche cociné un poco de atole y lo comí junto a la ventana. La luz del farol proyectaba sombras de los árboles sobre la pared. Tomé la foto de mi hija, limpié el cristal. «Hija, estoy haciendo lo que debí hacer hace mucho», susurré. Luego encendí la máquina de coser y empecé a bordar un mantel, cada puntada pareja, como si estuviera remendando mi propia vida. En los días siguientes, seguí visitando la florería de Carmen. Le ayudaba con los arreglos. Aprendí a combinar margaritas blancas con lavanda. Un día, Carmen me invitó a un evento que organizaba, tarde de té y flores. Me senté entre desconocidos, escuché sus historias y por primera vez conté la mía. Hablé de Mateo, de la casa, de la carta que dejé. Nadie me juzgó. Una señora mayor tomó mi mano y dijo: «Es usted más fuerte de lo que cree». Sonreí, sin decir nada, pero por dentro sentí el corazón calentarse. Me senté junto a la ventana del pequeño departamento en Coyoacán, viendo cómo la luz de la mañana se colaba entre las ramas verdes de los árboles. Ya había pasado una semana desde que enfrenté a Mateo, y aún no tenía noticias suyas. Pero Rosa, con voz firme por teléfono, me dijo que ya había presentado la demanda ante el juzgado de primera instancia en Ciudad de México. «Hermana, estoy solicitando que se reconozca tu aporte económico y tu trabajo de cuidados no remunerado durante 20 años», dijo, con una determinación que se sentía hasta en el silencio. «El expediente está completo, facturas, recibos, hasta el contrato de compra de la casa. Mateo va a tener que responder ante el juez». Asentí, aunque Rosa no podía verme, y le agradecí. No era que esperara ganar el juicio para recuperar dinero, lo único que quería era que el tribunal reconociera todo lo que hice, las noches que me desvelé cosiendo, los días que fui al mercado al amanecer para poder mantener a Mateo. Rosa me contó que el juzgado le había pedido a Mateo pruebas para refutar lo presentado, pero que no tenía nada. «Está tratando de atrasar todo, no colabora», dijo Rosa. «Pero tú tranquila, tengo todos los papeles, incluso esas notas que tú misma escribiste». Recordé esas hojas donde apuntaba los gastos que hice por Mateo, la colegiatura, la luz, la compra de la moto, como una forma de no olvidar el esfuerzo que puse. Los días siguientes, seguí llevando una vida tranquila en Coyoacán. Cada mañana pasaba por la florería Carmen, me tomaba un té con doña Carmen y la ayudaba a armar ramos. Un día, me invitó a hacer mi primera corona fúnebre. «Inténtelo, usted tiene manos muy hábiles», me dijo Carmen, entregándome un puñado de crisantemos blancos y unas ramitas de lavanda. Me senté a su lado, acomodando cada flor con cuidado, atando con listón la corona. Cuando la terminé, la observé un rato, con una sensación extraña, como si estuviera aprendiendo a crear algo bello, no para otros, sino para mí misma. Un mediodía, mientras limpiaba los estantes del departamento, sonó el teléfono. Era una excompañera del hospital donde Mateo hizo sus prácticas. «Señora, soy Ana, trabajé en medicina interna», dijo con voz vacilante. Solo quería decirle: «Mateo ya no es el mismo desde que pasó todo. Sonríe poco, se irrita fácil, ya no es como antes». Escuché sin interrumpir. «Gracias por decírmelo», le contesté, y colgué. No me alegró saberlo, pero tampoco me dolió. Solo sentí que lo que Mateo había hecho, de alguna manera, estaba regresando a él. Unos días después, Rosa me llamó con voz entusiasta. «Hermana, el juzgado ordenó el aseguramiento temporal de los bienes.
Mateo no puede vender la casa a nadie más. Suspiré aliviada, no por la casa, sino porque sentí que estaba recuperando algo que me pertenecía. No solo dinero, sino reconocimiento. Rosa añadió: Mateo trató de contactar a la inmobiliaria, pero ya no puede hacer nada. Tú tranquila, yo me encargo del resto. Asentí, colgué y tomé mi libretita. Me senté a la mesa y escribí una carta para mí misma, cuidando cada palabra. Mientras mi nombre siga en los papeles, mi dignidad sigue conmigo. Doblé la hoja y la guardé en la caja de madera, junto a las cartas viejas de Mateo. Esa carta no era para enviarla, sino para recordarme que ya no era la sirvienta discapacitada en los ojos de nadie. Yo fui quien construyó un hogar, aunque ese hogar ya no me pertenezca. Un día, recibí un mensaje de la prima por parte de padre de Mateo, preguntándome si quería ir a una reunión familiar. Rechacé, como siempre. Ya no pertenezco a esa casa, respondí. Ella no contestó y yo tampoco esperé. Volví a la florería, ayudé a Carmen con un arreglo de flores para boda. Tiene talento, señora, me dijo Carmen, sonriendo. Asentí con la cabeza, mientras mis manos seguían acomodando flores, sintiendo que estaba reacomodando, poco a poco, los pedazos de mi vida. Esa noche preparé una olla de atole de frijol mungo, sin cebolla frita, solo con sal y pimienta. Comí despacio, mirando la luz de la calle filtrarse por la ventana. Tomé la foto de mi hija, limpié el marco con cuidado. Hija, estoy haciendo lo correcto, susurré. Luego encendí la máquina de coser y empecé a bordar un nuevo mantel, puntada por puntada. No lo hacía para nadie más, lo hacía para recordarme que todavía tengo valor. Dormí mejor que otras noches. No soñé con Mateo, ni con su voz gritando «abuelita» en mi cabeza. Soñé que estaba parada en la florería de Carmen, con un ramo de margaritas blancas en la mano, mientras la luz del sol entraba por la ventana. Al despertar, abrí la ventana para que entrara el viento fresco. Preparé un té, me senté frente a la mesa, mirando una ramita de lavanda en el florero. Saqué mi cuaderno y escribí: ya no necesito esa casa, solo me necesito a mí. Me levanté, me alisté para ir al mercado, sintiéndome más ligera que nunca. Una mañana, mientras colocaba unas margaritas en un florero dentro de mi pequeño departamento en Coyoacán, el celular vibró. Era un mensaje de una amiga de mi hija con tono preocupado. Oye, Mateo subió algo raro en redes. ¿Quieres hablar con él? Abrí la app y vi lo que escribió. Hay ancianos que antes fueron mantenidos y ahora quieren justicia como si fueran dueños de algo. Solo unas palabras, pero cortaban como navaja. Leí el mensaje y apagué el teléfono sin responder. No me sorprendió, pero sí dolió. La primera persona a la que crié, a la que dediqué mi vida, fue la primera en rechazarme así, tan públicamente. Llevé el ramo de margaritas a la florería Carmen, lo puse sobre la mesa. Carmen estaba recortando lavanda y al notar que estaba más callada que de costumbre, preguntó: ¿qué pasó hoy? Le conté brevemente sobre el mensaje de Mateo. Carmen negó con la cabeza y dijo: él solito se está complicando la vida. Usted siga con lo suyo, no se clave. Asentí. Me senté a ayudarle con los arreglos, tratando de no pensar más en eso. Pero cada vez que ataba un listón a los ramos, me venía a la mente la imagen de Mateo diciéndome «sirvienta lisiada». Esa tarde, Rosa me llamó. Su voz sonaba serena. «Oye, los abogados de Mateo mandaron una solicitud para negociar fuera de juicio. Quieren reunirse antes del veredicto». Sostuve el teléfono mientras miraba por la ventana, donde el sol pasaba entre los árboles. «No quiero negociar», respondí. «Prefiero que el juez decida. No quiero sentarme con alguien que ni siquiera me reconoce». Rosa no insistió, solo dijo: «Entonces lo rechazo. El fallo sale en 10 días. Tu caso está sólido, no hay de qué preocuparse». Colgué y regresé a la florería. Al entrar, vi a una señora mayor parada junto al mostrador, con el cabello blanco y mirada amable. Me miró y sonrió. «Usted es la mamá de Ana, ¿verdad? Soy Guadalupe. Le di clases a Mateo en 8º». Me quedé helada. Luego asentí. La señora Guadalupe se acercó y me abrazó con fuerza.
Siempre pensé que ese niño era afortunado de tenerla a usted, dijo con la voz entrecortada. Leí lo que publicó. Le pido perdón en su nombre. Negué con la cabeza. No tiene que disculparse. Mateo eligió su camino. Ella me tomó la mano y agregó: usted hizo todo lo que una madre puede hacer. No permita que su bondad sea manchada. Le sonreí con agradecimiento, pero por dentro, el euro seguía ahí. Regresé al departamento y saqué una libreta que había comprado en el mercado días antes. Abrí la primera página y escribí: cosas sobre las que ya no voy a guardar silencio. Empecé a anotar todo lo que había hecho Mateo, la publicación que subió, cómo me hablaba frente a los demás, cómo intentó vender la casa que yo ayudé a pagar con medio vida de trabajo. No escribía por coraje, sino para recordarme que no podía permitir que nadie borrara mi nombre otra vez. Cerré la libreta, la guardé en el cajón y sentí como si hubiera dejado un euro enorme sobre la mesa. Ese fin de semana, Carmen me invitó a organizar nuestra primera tarde de té y flores en la florería. Puso una mesita de madera en el jardín, sirvió té, galletas y acomodó unos floreros con margaritas amarillas. Llegaron vecinas, casi todas mujeres del barrio, y nos sentamos a platicar. Cuando preguntaron por mí, no me escondí. Conté los 20 años que cuidé a Mateo, la historia de la casa, la carta que dejé y hasta el texto nuevo que él publicó en internet. No estoy enojada, dije, con la taza de té entre las manos. Solo quiero que me reconozcan como abuela, no como sirvienta. Todas se quedaron calladas, hasta que una joven sentada junto a mí dijo: usted es más fuerte que todas nosotras aquí. Sonreí sin decir nada, pero por dentro sentí un calorcito, como si el sol me abrazara. Esa noche me senté junto a la ventana, mirando cómo la luz de la calle se colaba entre los árboles. Abrí la libreta y leí lo que había escrito. Me di cuenta de que ya no tenía miedo de ser olvidada. Lo que no quería era ser malinterpretada, que los años que viví por Mateo se distorsionaran en una historia equivocada. Tomé la foto de mi hija, limpié el marco con cuidado. Hija, lo que hago está bien, susurré antes de guardarla de nuevo. Días después, Rosa me llamó para decirme que el juzgado ya había fijado fecha para la audiencia. Todo está claro: los recibos, los contratos, los comprobantes, todos te reconocen como copropietaria. Mateo no tiene cómo negarlo, me dijo. Asentí y le agradecí. No quería ganar el juicio por dinero, sino para dejar claro que estuve, que aporté, que amé. Quiero que Mateo entienda que eso que él llama mantenerme no fue un favor, fue mi trabajo. Una mañana recibí un mensaje de una conocida del lado de la familia de Mateo. Oye, Mateo tiene problemas en el hospital. Dicen que sus compañeros ya no confían en él después de lo que pasó. Lo leí y lo borré. No me alegré por lo que le pasa, pero tampoco me entristecí. Él eligió cómo tratarme y ahora enfrenta las consecuencias. Volví a la florería y encontré a Carmen armando una canasta de flores para una boda. Me senté a ayudarle, acomodando flores y amarrando listones. «¿Ve? La vida sigue», dijo sonriendo. Asentí mientras seguía con las manos ocupadas, sintiéndome más ligera. Ya no pensaba tanto en Mateo, en lo que escribió o en la casa. Solo me enfocaba en las flores frente a mí, el té de cada mañana y la libreta que escribía cada noche. Esa noche me senté frente a la mesa, abrí la libreta y escribí. La primera persona que cuidé fue la primera en rechazarme, pero no permitiré que nadie me vuelva a borrar. Cerré la libreta, apagué la luz y me fui a dormir. El sueño me alcanzó fácil, sin pesadillas. Soñé que estaba en medio de la florería, con un ramo de margaritas en la mano, la luz del sol atravesándome y sin buscar a nadie que me llamara abuelita. La mañana del juicio me paré frente al espejo en el departamento de Coyoacán. Me acomodé el suéter gris y recogí el cabello con cuidado. No estaba nerviosa, solo sentía algo raro, como si fuera a entrar a un lugar del que sabía que saldría más liviana. Rosa pasó por mí y manejó su coche viejito rumbo al juzgado en Ciudad de México. En el camino dijo: «Va a ser rápido, todo está clarísimo». Asentí y miré por la ventana.
viendo cómo pasaban las calles llenas de gente. El juicio se llevó a cabo en una sala pequeña, con paredes blancas y unas cuantas sillas de madera alineadas con orden. Rosa se paró frente a la jueza y explicó punto por punto los recibos de pagos que yo hice, los comprobantes de colegiaturas, el contrato de compraventa de la casa a mi nombre y las notas que escribí sobre el dinero destinado a Mateo. Su voz era clara, firme, como quien narra una verdad que no se puede negar. Mateo no se presentó, solo su abogado, un joven que intentó defenderlo pero se quedó callado cuando la jueza pidió pruebas. No tenían nada. El fallo llegó en menos de una hora. La jueza, una señora mayor, me miró y dijo: «Usted tiene derecho a una compensación económica equivalente a 20 años de cuidados y gastos educativos. La casa será retirada del avalúo y puesta a la venta. Nadie podrá hacer ninguna transacción sin su consentimiento». Yo me quedé sentada con las manos entrelazadas y solo asentí con la cabeza. No hubo aplausos ni lágrimas. Rosa volteó hacia mí, me tomó la mano y susurró: «Ganaste». Sonreí, pero no sentí la alegría que imaginé. Lo que recuperé no fue solo dinero, sino mi nombre, los años que viví y entregué. De regreso, me detuve en el mercado y compré un ramo de margaritas blancas. Lo llevé a la florería Carmen y lo puse sobre la mesa de madera donde ella recortaba flores. «Gracias», le dije en voz baja, «por darme un lugar tranquilo todo este tiempo». Carmen levantó la vista y sonrió. «No tiene que agradecerme. Usted es mucho más fuerte de lo que creí». Me ofreció una taza de té y nos sentamos sin decir más, solo tomando sorbos mientras escuchábamos los pájaros en el patio. Esa misma tarde recibí una llamada de una conocida de antes, doña María, que fue mi vecina en la casa anterior. «Escuché que al Mateo lo sacaron del hospital donde hacía su internado», dijo, preocupada. «Anda batallando para conseguir trabajo». Yo escuché sin interrumpir y respondí: «Gracias por avisar, pero eso es asunto de Mateo». Colgué sin querer pensar más en eso. No me alegraba que él tuviera problemas, pero tampoco sentía que fuera mi responsabilidad ayudarlo. Ya había hecho suficiente. Al llegar al departamento, abrí un cajón y saqué una caja de madera vieja. La puse sobre la mesa, levanté la tapa y vi lo que había dentro. Una copia del fallo judicial, una foto de mi hija, unas cartas que Mateo escribió cuando era niño. Toqué cada cosa como si tocara pedazos de memoria. Luego tomé cinta adhesiva, cerré la caja con cuidado y escribí encima: «Cerrado». No quería volver a abrirla. No porque odiara a Mateo, sino porque necesitaba dejar que el pasado descansara. Guardé la caja en el armario, la cerré con llave y me senté junto a la ventana, mirando la luz del atardecer filtrarse entre los árboles. Esa noche pasé por la florería de Carmen para ayudarle a preparar un arreglo de boda. Me enseñó a hacer moños con listón, a combinar rosas con margaritas amarillas para que se vieran bonitas. «Tiene buen gusto», dijo Carmen sonriendo. Yo asentí, seguí trabajando con las manos y sentí una paz tranquila. Ya no pensaba tanto en el juicio, en Mateo ni en la casa vieja. Solo me concentraba en los pétalos frente a mí, en el aroma a lavanda que flotaba en el aire. Al día siguiente, recibí un mensaje de Rosa. «Hermana, Mateo acaba de contactar al abogado. Quiere verte para pedirte perdón». Leí el mensaje y luego lo borré. Ya no necesitaba disculpas. Tenía el fallo del juez, el ramo de margaritas blancas en la mesa y mis mañanas tomando té con Carmen. No necesitaba que Mateo me llamara abuela para saber quién soy. Abrí un cuaderno nuevo y escribí: «No gané por dinero, gané porque no permití que me borraran». Luego cerré el cuaderno y me fui a dormir. El sueño llegó fácil, sin sueños raros. Ese fin de semana, Carmen me invitó a otro evento de té y flores. Llevé un jarrón con margaritas que arreglé yo misma y lo puse sobre la mesa en medio del patio de la florería. La gente fue llegando, charlando animadamente. Una chica joven me preguntó: «¿Qué vivió usted para ser tan fuerte?». Le conté brevemente sobre el juicio, los años cuidando a Mateo y cómo recuperé mi dignidad. «Ya no necesito que alguien me reconozca», le dije. «Solo necesito saber que hice lo correcto». Todos aplaudieron
y yo sonreí. Por primera vez, me sentí orgullosa de mí misma. Regresé al departamento, preparé una taza de té y me senté junto a la ventana. Tomé la foto de mi hija, limpié el marco con cuidado. «Hija, lo logré», susurré. Luego encendí la máquina de coser y empecé a bordar un mantel nuevo, puntada por puntada. No era para nadie más, era para mí, para sentir que estoy viva, que existo. La luz del poste entraba por la ventana y proyectaba sombras de árboles en la pared. Miré hacia afuera y vi una ramita de lavanda en el florero moviéndose con el aire. Ya no pertenecía a la casa vieja, ni a los años que viví para Mateo. Ahora me pertenecía a mí misma, y con eso bastaba. Una mañana, mientras preparaba té en mi pequeño departamento en Coyoacán, el celular vibró con un mensaje de una desconocida. Se presentó como editora de un blog llamado Mujeres Invisibles, enfocado en mujeres olvidadas por sus familias y la sociedad. «Carmen me habló de usted», escribió. «¿Le gustaría escribir algo para nosotras? Sobre su historia». Leí el mensaje con la mano detenida sobre la taza caliente. ¿Escribir sobre mí? Nunca pensé en contar mi vida más allá de las tardes de té en la florería, pero respondí: «Sí, lo intentaré». Me senté a la mesa, abrí un cuaderno nuevo y comencé a escribir el primer artículo. Lo titulé «Cuando crías a alguien toda la vida y luego te llaman extraña». Escribí sobre los años cuidando a Mateo, sobre la casa a la que aporté dinero, sobre cuando lo escuché llamarme sirvienta discapacitada en el hospital. Escribí sobre el juicio, el ramo de margaritas en la mesa y cómo aprendí a vivir otra vez para mí. Lo hice con honestidad, sin adornos ni reproches. Al enviarlo a la editora, no esperaba nada más que sacar lo que llevaba dentro. Días después, me llamó emocionada. Su texto ya se publicó. A los lectores les encantó. ¿Quiere escribir otro? Acepté, sintiendo que se abría una nueva puerta. Carmen, al escuchar todo, tuvo la idea de organizar unos talleres llamados Escribir para Renacer en la florería cada sábado. «Usted cuenta muy bonito», me dijo riendo. «¿Por qué no compartirlo con otras personas? Ellas también necesitan aprender a hablar como usted». Dudé un poco, pero al final acepté. El primer sábado, me paré frente a un pequeño grupo de unas 10 mujeres, en el patio de la florería. Les conté cómo usé la escritura para recuperar mi nombre, para dejar de ser invisible. Las guié a escribir frases sobre ellas mismas, sobre momentos en que fueron ignoradas o malinterpretadas. Una chica, con los ojos llorosos, escribió sobre su madre, que trabajó toda la vida y nadie recordaba su nombre. Le tomé la mano y le dije: «Sigue escribiendo para que tu mamá sea vista». Al terminar el taller, Carmen me abrazó y susurró: «Estás haciendo algo muy grande». Usé una parte del dinero de la indemnización del juicio para inscribirme en un curso de edición de texto y escritura de crónica en el Centro Cultural de la ciudad. Las clases eran los miércoles por la noche, en un salón bien iluminado, lleno de jóvenes y algunas personas mayores como yo. El maestro, un señor canoso, me enseñaba a ordenar mis historias, a elegir palabras que transmitieran emociones. Siempre llevaba mi libreta, tomaba apuntes con cuidado y cada semana escribía un texto nuevo para Mujeres Invisibles. Unas veces hablaba de la florería de Carmen, otras de las mañanas en que preparaba té y miraba el sol, y también escribí sobre mi hija, la madre de Mateo, de quien él nunca hablaba. Cada texto era una forma de reafirmarme, no a través de alguien más, sino con mi propio nombre. Cada mañana me levantaba a las 6, preparaba una taza de té y me sentaba junto a la ventana del departamento. El sol de la mañana entraba e iluminaba la mesa de madera, donde ponía mi libreta y mi pluma. Escribía sin prisa, dejando que las palabras fluyeran como un arroyo. Escribía sobre los días en que cosía para ganar dinero, sobre los ramos de margaritas que arreglaba cada semana, sobre las mujeres que conocía en el taller. Ya no llevaba el apellido de nadie, ya no vivía siguiendo la vida de alguien más. Vivía con mi nombre, y cada línea que escribía era un ladrillo más para reconstruir mi vida.
Una tarde recibí un mensaje de una lectora de Mujeres Invisibles. Me escribió: «Señora, su texto me hizo llorar. A mí también mi familia me ha hecho sentir que no valgo, pero al leerla me dieron ganas de levantarme. Al leerla sentí calor en el pecho». Le respondí: «Escríbalo, como yo, y verá que no es invisible». Nunca imaginé que mis palabras tocarían a alguien, como Carmen y su florería me habían tocado a mí. Seguí yendo a la florería todos los días. Una vez, Carmen me dio un florero con margaritas amarillas y me dijo: «Considérelo un regalo por hacer que este lugar tenga más vida». Sonreí y puse el florero sobre la mesa de mi departamento. Empecé a arreglar flores más seguido, no solo para decorar, sino para recordarme que yo también podía crear belleza, incluso con cosas sencillas. También compré un marco nuevo y puse la foto de mi hija junto al florero. Cada noche miraba la foto y susurraba: «Hija, tu mamá está bien». El siguiente sábado, el taller Escribir para Renacer estaba más lleno, con casi 20 personas. Me paré en medio del patio de la florería y hablé sobre mi último texto, sobre cómo estaba aprendiendo a quererme de nuevo. Entonces, una señora de cabello blanco como el mío se levantó y dijo: «Yo sentía que era solo una sombra en mi casa, pero usted me hizo querer escribir, querer contar». Asentí y le dije: «Entonces tome la pluma, señora. Nadie puede contar su historia mejor que usted misma». Todos rieron, y yo sentí que no solo estaba viviendo, sino ayudando a otras a vivir también. Volví a mi departamento, abrí la libreta y escribí: «Ya no necesito que alguien diga mi nombre. Yo ya lo escribí de nuevo, con mis propias manos». Cerré la libreta y miré por la ventana. La luz de la tarde entraba, trayendo el aroma de lavanda del florero. Preparé té, me senté y respiré la paz que yo misma construí. Ya no era la abuela de Mateo, ni la sirvienta a los ojos de nadie. Soy yo, con mis letras, mis flores, y una vida nueva que empieza desde mi propio nombre. Una tarde a finales de octubre, estaba acomodando crisantemos amarillos en una canasta fúnebre en la florería Carmen. La luz del sol entraba en diagonal por la ventana, iluminando los pétalos que brillaban suavemente. Amarré el listón con cuidado, mientras un leve aroma a lavanda flotaba en el aire. De pronto, la puerta sonó con un clic y levanté la vista. Mateo estaba ahí. Carmen lo miró de reojo, lo reconoció, pero no lo saludó. Simplemente siguió recortando flores en silencio. Mateo se veía muy distinto, más delgado, el cabello desarreglado, la camisa arrugada, los zapatos viejos llenos de polvo. Tenía los ojos cansados, sin el aire confiado de antes. Dio unos pasos y se paró frente al mostrador. Se quedó callado unos segundos y luego dijo en voz baja: «¿Podría darme 5 minutos?» Asentí con la cabeza y dejé el ramo a un lado. Carmen entendió de inmediato y se fue hacia la parte trasera del local. Le hice una seña a Mateo para que se sentara en la silla de madera junto a la ventana. La sala estaba en silencio. Solo se oía el viento suave moviendo las hojas de las plantas del patio. Mateo bajó la cabeza, entrelazó las manos y empezó a hablar. Su voz era baja, cortada. Contó que después del juicio, el hospital donde hacía sus prácticas no le renovó el contrato por motivos éticos. Los médicos que antes lo elogiaban se negaron a recomendarlo para otro departamento. Los amigos comenzaron a alejarse cuando se filtró el escándalo del juicio. Se quedó sin dinero. Tuvo que dejar el departamento rentado y vivir con un amigo de la secundaria, pero tampoco pudo quedarse mucho tiempo. «Me equivoqué», dijo Mateo, con la voz quebrada. «Lo perdí todo por no valorar lo que tenía. Lo siento, abuela». Lo escuché sin interrumpir, con la mano apoyada suavemente en el borde de la mesa. No sentía enojo, tampoco alegría. Solo veía a un joven frente a mí, perdido y cansado. Me levanté, abrí un cajón pequeño detrás del mostrador y saqué una tarjeta vieja. La puse sobre la mesa y la deslicé hacia Mateo. «Es de don Camilo, un amigo mío», le dije. «Está abriendo un centro de salud comunitario en Oaxaca. Necesitan ayuda. No pagan mucho,
pero es suficiente para empezar de nuevo. Mateo miró la tarjeta, luego me miró a mí, con los ojos entre asombrados y temblorosos. Continué con voz firme. Te perdono, no porque lo merezcas, sino porque no quiero seguir cargando más rencor. Lo que teníamos como abuela y nieto no se puede recuperar. Pero si de verdad quieres cambiar, empieza por hacerte responsable de ti mismo. Eso basta. Mateo bajó la cabeza y apretó la tarjeta con ambas manos. Ya no quedaba ni rastro de la arrogancia de antes, solo un joven buscando un nuevo rumbo. Se levantó, dijo bajito. Gracias, abuela. No voy a olvidar esto. Y salió, su figura desvaneciéndose tras la puerta de madera. Carmen regresó sin decir palabra. Solo me ofreció una taza de té caliente. Me senté, tomé un sorbo, observando la luz dorada del atardecer que caía sobre la mesa. Saqué de mi bolsillo el nuevo manuscrito titulado Después de 20 años, no busco recuperar el amor, solo me recuperé a mí misma. Lo leí de nuevo, línea por línea, como reafirmando que ya pasé por el dolor, no para vengarme, sino para seguir adelante. Días después, recibí una invitación de un centro cultural en la ciudad. Organizarían una charla sobre los adultos mayores y su rol invisible en la familia. Y querían que leyera un texto de Mujeres Invisibles. Acepté y llevé mi nuevo manuscrito. Esa noche me paré frente a una sala pequeña, con unas 30 personas, la mayoría mujeres mayores. Leí el texto con voz pausada, contando los años en los que viví por y para Mateo, y cómo recuperé mi nombre en cada palabra escrita. Al terminar, el público aplaudió. Una señora se acercó, me tomó la mano y dijo: «Usted me hizo querer contar mi historia». Sonreí y respondí: «Entonces escríbala, señora. Nadie cuenta nuestra historia mejor que nosotras mismas». Empecé a caminar más por las calles viejas de Coyoacán. Una mañana pasé frente al hospital donde Mateo había hecho sus prácticas. No me detuve, solo eché un vistazo al edificio blanco. Sonreí levemente y seguí caminando. Ya no pertenecía a ese lugar, ya no estaba atada a esos recuerdos dolorosos. Pasé por la florería de Carmen. Llevé un florero con margaritas amarillas que había arreglado yo misma. «¡Qué bonitas!», dijo Carmen, sonriendo. Le ayudé a hacer ramos, platiqué con los clientes y sentí que era parte de este barrio, de esta vida. Cada mañana sigo despertando a las 6, preparo mi té y me siento a escribir. Mando mis textos con regularidad a Mujeres Invisibles. Cada uno es una parte de mí. No la abuela de Mateo, no la sirvienta, sino una mujer que vive con su propio nombre. Una vez, la editora me llamó y me propuso escribir una serie más larga sobre mujeres como yo en Coyoacán. Acepté y empecé a entrevistar a las personas que conocía en la florería, en los talleres, en el mercado. Cada historia me hacía sentir menos sola. Una tarde me senté en la banqueta frente a Florería Carmen, con el sol suave filtrándose entre las ramas. En mis manos tenía el borrador de mi nuevo texto, titulado Después de 20 años, no busco recuperar el amor. Solo quiero encontrarme a mí misma. Lo leí de nuevo. Cada línea era un recordatorio de que había cruzado la oscuridad y había encontrado la luz. Carmen trajo una taza de té y se sentó a mi lado. «¿Ya ve? La vida sigue siendo hermosa», dijo. Asentí, mirando la canasta de margaritas floreciendo en el patio. Nadie decía mi nombre, pero yo estaba ahí, presente, en paz y completa. Me siento aquí, repasando mi camino, desde los días en que vivía para otros hasta ahora que he aprendido a vivir para mí, y de verdad quiero compartirte una lección. No dejes que el amor que le tienes a alguien te haga olvidar tu propio valor. Crié a Mateo con todo mi corazón, pero cuando me llamó la sirvienta discapacitada, entendí que el amor no correspondido puede hacerte invisible. Elegí levantarme, no por venganza, sino para recuperar mi nombre, mi dignidad y la vida que merezco. El fallo del juez no solo me devolvió justicia, también me enseñó que nadie tiene derecho a borrar lo que he hecho.
Me reencontré a través de las palabras, de los ramos de margaritas y de esas mañanas tranquilas en Coyoacán. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.